Buenos días, profesor. Buenos días, Serena. Buenos días, Emilia. Buenos días, Fernando. Buenos días, Belén. Voy a avisar en el grupo que estamos iniciando la lista. Vamos a pasar lista. Mientras proyecto. Voy a proyectar la lista acá para que me den su nombre y apellido, por favor. Emilio Cayo. Selena Moscoso. Selena, ahí está. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más tengo acá? Profe, yo, Marilyn González. Marilyn González. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Quién más? Déjenme mirar la lista acá. Selena, Marilyn, Fernando Cruz. Ahí está Fernando. Tengo 1, 2, 3, 4 y son 5. Me falta una persona. A ver. ¿Quién es? ¿Quién es? Belén. Ahí está presente. La Belén, profe. Sí, ahí está presente, gracias. Bien. Bien, chiquillas y chiquillos, como les decía en el papinotas, trabajamos con los libros de geometría, pero el objetivo de la clase ahora es retomar los contenidos, rebobinando la semana del 8 de octubre. Vimos geometría ese día, en eso vimos áreas de figuras planas y prismas de figuras en 3D, obviamente 3D, y calculábamos el área de esas figuras en 3D, que eran prismas, dependiendo de la base que tuvieran. Esa base habíamos dicho que era una figura plana, un polígono, que podría ser un triángulo, podría ser un cuadrado, un rectángulo, un pentágono, en las bases, ¿ya? Y en esas bases uno determinaba el número de caras que tenía el número de caras que tenía el prisma. Por ejemplo, recordando, si el prisma, voy a proyectar aquí el recuerdo de eso, no se va a ver por un momento, pero porque voy a proyectar el libro, el cuaderno de ejercicios que tenía que trabajar. Entonces, el 8 de octubre habíamos dicho que cuando ya queríamos calcular el área total de los prismas que estoy proyectando, era porque ya tenía que reconocer cómo se calculaba el área de las caras. Por ejemplo, en el ejercicio C de la página 76 del cuaderno de actividades del Minedu, las caras, que eran las bases superior y inferior de esta figura 3D, era un hexágono, perdón, un prisma con cara de hexágono en la base superior, y obviamente ahí abajo también su base es un hexágono. Y como era un hexágono, estas dos bases, quiere decir que el hexágono tiene 6 lados, y como pasa a ser cara del prisma, entonces tiene 6 caras laterales. Acá, por ejemplo, también tengo un hexágono de base arriba, entonces
hexágono porque tiene una cara que es un hexágono y eso está compuesto por 6 lados. Entonces, si la figura plana, que es la base de arriba, si la base de arriba de este prisma es un hexágono, entonces abajo de este prisma, también abajo la base es un hexágono, tiene 6 lados, entonces tiene 6 caras el prisma. Si se fijan acá, este es otro prisma en que su base de arriba es una cara, que es suponemos que es un cuadrado, por lo tanto abajo la base también es un cuadrado. Esas bases son figuras planas, las bases, la superior y la inferior. La letra A es una caja, en palabras simples. Entonces, si tengo como base arriba, superior e inferior, un cuadrado, el cuadrado tiene 4 lados, entonces como esas son las caras basales, son las bases del prisma, entonces, que son un cuadrado, entonces tiene 4 caras laterales. Que ahí tenemos una aquí al frente, una aquí al lado, una por atrás y otra por este lado izquierdo, si la estamos mirando de frente. Lo mismo acá, ¿ven? Aquí la base, bueno, este es un prisma que ya no está parado, sino que está botado, en la letra B. Entonces, como está botado, no va a significar que no es un prisma, sigue siendo un prisma. ¿Y qué es lo que tiene acá? Tiene un triángulo de base, por lo tanto esta base que está por acá también es un triángulo, y por lo tanto si es un triángulo, las bases, ¿lo ven ahí? Tiene 3 lados y por lo tanto tiene 3 caras laterales este prisma, y eso significa que eh, esas caras laterales en este caso están botadas porque el prisma ya no está separado, sino que está ahí botado. La base no está hacia arriba, sino que está de lado. Aquí está la misma idea del prisma, con base triangular, acá en la letra F, fíjense. Ahí ya está parado el prisma. Tiene un triángulo, pero no es el mismo triángulo de cara a acá, pero igual es un triángulo. Entonces tiene 3 lados, como tiene 3 lados la base de arriba, que es la misma base de abajo, un triángulo, porque es un prisma recto. Entonces, eso significa que si sus caras son un triángulo, entonces sus bases son triángulos, perdón, sus caras son, son 3, tiene 3 caras. Ahora, lo que habíamos dicho también recordando era cómo se calculaba el área de estos prismas o estas figuras 3D. ¿Alguien se acuerda cómo? Para que interactuemos. Mientras ingresan, denme el apellido y el nombre, por favor, para dejarles en la lista presente. Gijón, ya la dejé presente, Gijón. No, ya, gracias. Cuando no so. Cuando no, aquí voy a... Dejé una pregunta abierta ahí. ¿Cómo calculo ahora el área del prisma o de la figura 3D? ¿Quién se acuerda? Sí, Fernando Cruz está presente. Me faltan personas que ingresaron más tarde. Denme el apellido, por favor. Rocío Tejerina. Tejerina, Rocío, ya. ¿Quién más? Jamie Cruz. Gracias, Jamie. Buenos días, Jamie. ¿Quién más? ¿Quién más? Joaquín Soria está presente. Está recién entrando, Joaquín. ¿Quién más? Por favor, me falta gente. Tengo una persona que dice Juan. ¿Quién es Juan? Para no estar buscando uno por uno, por favor. ¿Será Juan Donoso? Sí, yo, Gracias. profe. Gracias, Juan. Tengo 11 personas y he dejado presente a 1, 2, 3, 4, 5. Ah, sí, están justo las 10. Ahora ha ingresado Noemí. Vamos a presente. Mientras espero, Noemí Vara. Ahí está presente.
Domingo, el apellido Domingo. Nombre y apellido. Para no perder tiempo buscando Domingo. Uf, ¿qué Domingo es? El apellido Domingo. Domingo. El apellido Joaquín. El apellido. Bueno, ¿cómo se obtenía entonces el área de una figura chiquilla, de una figura en 3D? Específicamente un prisma. Bueno, voy a tratar de escribir porque con el mouse a mí me cuesta mucho escribir. Pero en este caso, miren, se está viendo el prisma de la letra C, ¿o no? Esta tarea, como les decía, después que practicamos eso, porque estamos recordando, después que practicamos y recordamos cómo calcular el área de figuras planas en 2 dimensiones, dijimos que mirábamos cuántas bases y cuántas caras tenía en la figura 3D. Ese fue el siguiente paso, ¿se acuerdan? Entonces, lo que decíamos después era que para calcular eh, el área de una figura en 3D, lo que teníamos que hacer era sumar el área de cada cara más el área de las bases. En el fondo, sumar el área de cada figura. Entonces, vamos viendo. Si tienen buena memoria, habíamos dicho que teníamos un formulario para calcular áreas y esas áreas estaban en el cuaderno del estudiante del Mineduc, perdón, en el cuaderno del estudiante del CREAMA. Y para aquello les sugería que usaran el cuaderno del estudiante CREAMA para recordar fórmulas de calcular áreas en figuras planas. ¿Y por qué teníamos que, os sugería calcular área en figuras planas? Porque cuando ustedes conocen el área de figuras planas, ustedes simplemente después le calculan esa área y al prisma, o el que está en 3D, van sumando la área de cada cara. Cada cara es una figura plana, entonces van sumando el área de cada plana. Y ustedes van buscando ese formulario lo buscan claramente en el cuaderno de ejercicios del Mineduc, o lo estoy proyectando, o también lo pueden buscar en el texto si no se acuerdan de años anteriores las fórmulas de área de figuras planas. De hecho, acá en la página 118 del texto del Mineduc, ustedes pueden encontrar el contenido área de prismas, conociendo el área de las caras. ¿Ven? Yo les había dado estas páginas para que calcularan área o vieran cómo se calculaban área. Por ejemplo, miren este ejemplo. ¿Cómo calculo el área total de este prisma? El libro del Mineduc se ven mucho mejor los dibujos. Aquí tenemos un prisma, ¿lo ven? Hice una pregunta, ¿se ve el prisma acá? Sí, Ya, ¿qué prisma es? O más específico, sus bases, es decir, esta cara plana, esta base que es una figura plana superior y esta base inferior, ¿qué figura es? no entendí la pregunta. La base inferior es esto que está en el suelo, donde se apoya el prisma. Y la base superior es esta cara de arriba, esta figura de arriba. La pregunta es, ¿qué figura es? No las caras laterales, lo que va por los lados se llaman caras laterales. ¿Qué figuras son las bases? La parte superior, la parte inferior, son la misma, la parte de arriba y la de abajo. Es esta figura que está aquí, miren, esta que estoy rodeando. Esa figura es. ¿Y qué figura es? Es una figura plana. ¿Sí? ¿Lo ven? Es una figura plana. Entonces, la figura plana tiene 6 lados, un hexágono. Yo les di las páginas para recordar los nombres también. Y ahí dice, miren,
Es cosa de leer, pues si no tenían que acordarse de nada. Dice calcular el área total del siguiente prisma recto, un prisma de base, y ahí lo dice, ¿cuál es el base? Hexágono regular. ¿Por qué un hexágono? Porque tiene 6 lados. Regular porque cada lado mide lo mismo, de esta figura. ¿Ya? Bien. Entonces, para calcular el área total, miren que es bueno este libro. El área total es sumar es el prisma de la figura 3D. ¿Cómo se calcula el área total? Sumando el área de la base superior, de la base inferior, o sea, de 2 hexágonos, más el área de cada cara. Las caras son rectángulos, es decir, el área de 6 rectángulos, porque los 6 rectángulos tienen el mismo largo y alto. Entonces, ¿cómo se calcula? Le vamos a calcular el área a esta cara superior, que es un hexágono regular, le calculamos esa área y le sumamos la de abajo, que va a ser la misma, porque ahí dice regulares. Regulares significa que miden lo mismo sus lados arriba y abajo. Y el prisma es recto. El prisma es recto. Entonces, ¿cómo le calculo el área de arriba? Conocí el área de arriba, conocí el área de abajo, la sumo y después le sumo el área de las caras, que son 6 áreas de rectángulo. ¿Todo bien hasta ahí? Entonces, como decía muy bien, me estoy acordando que ese día 8, miren cómo me acuerdo. Emilia dijo, le calculo a una y le multiplico por 2, dijo Emilia ese día. Y para las caras pregunté al curso. Y Emilia otra vez respondió, dijo, le calculo a una y lo multiplico por 6. ¿Por qué por 6? Porque tiene 6 caras laterales. Si arriba hubiese sido un cuadrado, habría tenido 4 caras laterales. Si le calculo a una, le multiplico por 4. ¿Ya? Pero aquí como tiene 6 caras, le calculo a uno, eso es lo que hace el libro, le calculo a uno, aquí está. Esta es una cara, que es un rectángulo, que le calculo el área a esa cara. Y después, como dijo bien Emilia, lo multiplico por 6 porque tiene 6 rectángulos de cara laterales. Entonces, el área total sería la suma de las 6 áreas de las caras laterales más la suma de las 2 áreas de las bases. Y ese sería el área total. ¿Me sigue? Entonces veamos el área de las bases primero. Da lo mismo con cuál empiezo, por las laterales o las bases, da lo mismo. ¿Cómo calculo el área de la figura que es la base, que es un hexágono? El área se calcula. ¿Cómo se calcula? Multiplicando Tendría, lado. tendría, Sí, diga. tendría que primero sacar ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llamaba cuando era entero? Porque, por ejemplo, ahí está solo el radio, no está entero hasta el final ¿De qué habla? ¿Del hexágono o del prisma? Sea del específico hexágono, conmigo. Claro. de Pero las caras de arriba y de abajo. exactamente, pero me da un dato. Me dice que el lado, el- Por eso le digo que como el radio es 5 pero eso solo es la mitad, entonces ojo, ese no es radio, ese se llama, cuando es círculo, o se sea, llama radio. Cuando es figura plana, si quieren lo anotan por ahí, se llama apotema. Eso que está no diciendo, sabía eso. eso que dice Emilia, pero no, yo no entiendo la idea. Esa viene del centro hasta al punto medio del lado. Y aquí está mejor dibujado, lo voy a agrandar acá. En el hexágono viene del centro y cae justo en el punto medio, ahí el punto medio del lado del hexágono. Entonces, eso se llama, lo que parecía radio, pero claro, es radio si estuviera en una circunferencia, pero si solo miro el hexágono, viene del centro del hexágono al punto medio de su lado, y eso se llama apotema. Entonces, y el apotema, como dice Emilia, lo dan, es 5. Ahí está, esto es 5. Pero también dan el lado. ¿Y cómo se queda en el lado? Porque tengo que mirar la figura. El lado de este rectángulo es 6 y que también es el lado del hexágono. Por lo tanto, ahí donde estoy marcando con la flecha, eso es 6, porque esto es 6. Esto es 6, y como calculo el área, sigo estando con el hexágono, es lado al cuadrado por el apotema dividido en 2. Así se calcula. El lado es 6, al cuadrado sería 36. Por eso ahí da 36. Y después eso se multiplica por el apotema, que es 5. Ahí está ahí también marcado. Eso ustedes lo multiplican
le da 180 y después lo dividen por 2. Esa es la fórmula de calcular el área del hexágono. Entonces ahí tendría el área de un hexágono regular, que es la base de arriba. Pero como son 2, que más el de abajo, entonces ese 90, esa área de arriba de esa base, lo multiplico por 2 porque abajo hay otro hexágono. Entonces multiplico por 2 que sería 180. ¿Sí? Mire, de hecho ahí lo dice, ¿ves? Y mire, está anotado acá. Tengo que el área de las bases sería 2 por cada hexágono. El área de uno es 90, pero como abajo hay otro, lo multiplico por 2, que es lo que hace el libro allá. Miren, ahí está. El área de un hexágono fue 90, pero como abajo tiene otro hexágono, que es el mismo, lo multiplico por 2. Entonces ya tendría estas dos áreas, el de arriba y el de abajo. ¿Me siguen? Pero ahora le sumo el área de las caras laterales. ¿Cuántas caras laterales tiene? Tiene 6 rectángulos. Entonces basta que encuentre el área de uno y lo multiplico por 6, porque son 6 caras. Entonces eso es lo que hace el libro. El libro lo que hace es simplemente calcular el área de un rectángulo ahora, porque este ya está listo, el hexágono. Este es el área de una cara, que es base por altura, o sea, 6 por 12. Aquí se lo dan, ¿ves? 12. 6 por 12. 6 por 12, obviamente eso es 72, pero ahí tengo de una. 6 por 12 me da 72. Ahí calculé el área de una cara rectangular, pero son 6. Por lo tanto, como el área de un rectángulo, que es una cara, me da 72, ¿qué hago con ese 72? Ahí lo hace el libro. El 72 lo multiplica Por 6. por 6. ¿Y por qué lo hace por 6? Para hacerla como más corta. Por, claro, ¿quién dijo eso? Le salió súper bonito. Multiplica por 6 porque las caras son 6 rectángulos. Se calculó una y después multiplicó por 6. 6 ya tendría el área de todas las caras laterales, que son 6 rectángulos, más el área de dos bases, que son 2 hexágonos. ¿Qué es lo que hace aquí el autor? Miren. Multiplicó un área de rectángulo por 6, porque son 6 caras, que da 432. Ahí está, ¿eh? Ahí 432, ¿lo están viendo? Más las dos áreas de las bases, eh, que son dos hexágonos. Y ahí le da el área total, por eso ahí dice AT. AT significa área total del prisma. ¿Me siguen? Profe, se había quedado pegado y no lo entendí. Lo que les digo que el área total del prisma son 6 áreas de rectángulo, que estoy marcando ahí, más dos áreas, ahí está, 2 áreas de las bases, o sea, 2 áreas de eh, hexágono. Entonces en este número tengo 6 áreas de rectángulo más 2 áreas de, ahí, vamos, 6 áreas de rectángulos, pero además que tengo en las bases 2 áreas de, Profe, no sabe nada. sí, pero Ahí sí. les estoy preguntando, 2 áreas de, aquí me lo están escribiendo, parece. Pentágono. 2 áreas de hexágono, pentágonos son 5. Ah, conté mal, perdón. Sí, no, pero está bien, sí, lo está intentando, eso a mí me encanta cuando lo intenta. Bien, volvamos al libro entonces. Eso es lo que tenían que hacer ustedes y es lo que estoy recordando ahora, de acuerdo a lo que vimos. Disculpen, estoy proyectando el libro ahora, que es lo que vimos en la clase pasada. ¿Ya? ¿Ok? Y ahí les di unas páginas para trabajar. Entonces, eso vimos recién el 8. ¿Y qué páginas eran? Déjenme acordar, porque el día 8 aquí lo voy a proyectar. Día 8, ahí está proyectado. De hecho, les hice un resumen con las fórmulas, ¿ven? Aquí están.
Ahí está el resumen de la fórmula. Yo se las di en este archivo. Este archivo se las envié el día, no sé si el 8 o el 9 de octubre, con este mini apunte resumen que les hice. Les mandé el archivo, recordando las fórmulas de áreas de figuras planas. ¿Y por qué? Porque los prismas tienen estas caras como bases. Y como caras laterales tienen estas figuras planas algunas. ¿Ven? Ahí les di la fórmula ahí del pentágono, como decía su compañero. En el libro salía el del hexágono, el de 6 lados. Aquí le mandé el del rectángulo, el del cuadrado, el del rombo, etcétera. Y después les di el formulario que se lo envié por papinota, esto el 8 o el 9, pero también esto está en LIRMI, para recordar cómo se calcula el área de esta figura y el volumen, que es lo que vamos a repasar hoy. Y ahí les di las páginas que debieron haberme entregado la semana del 12 de octubre. Del 12 hasta el 18 de octubre, y los que están y están atrasadas todavía les espero con estas actividades. Hay personas que me deben la tarea 2, que es de septiembre. Bueno, pero ese es otro tema. Les mandé el link del día 8, ahí está, lo están viendo, ¿no? Este es el link de la clase de geometría. Aparte de la clase del 5 de números, le mandé el link. Y aquí en el punto 3, les mandé la forma de enviar tareas para que no me envíen fotos desparramadas, para las personas que me envían fotos desparramadas, y ya no estoy aceptando eso. Y ahí les di la bibliografía en los libros que pueden repasar. Bien, incluyendo mis apuntes, que son estos resúmenes. Entonces ahí tienen las fórmulas para calcular área y volumen de prismas, conociendo el área de figuras planas. ¿Ok? Si me van a dar el apellido, o sea, yo pasé lista, pero denme el apellido. Díganmelo por voz alta. Bien, entonces ahora, dejen recordar, a ver, se va a poner oscuro quizás. Ay, señor. Dejen colocar el archivo. Estoy buscando, ahí está. Ahí se va a proyectar. El texto era de la página 120-123, y ahí estaban las fórmulas en la 123, por si no tienen el CREAMA. Y en el cuaderno de actividad era de la 76 a la 79. O sea que esta página que voy a proyectar ahora es la que tenían que tener lista: 76, la 77, 78 y 79. Ahora aquí, estoy recordando nuevamente, ¿cómo calculo el área de esta figura? Esta figura en 3D, esto ya no es un prisma, Base por altura. es un cilindro. Es el área de la base por la altura. ¿Quién dijo eso súper bien? ¿Quién lo dijo? La Quijón. Bien, Quijón, excelente. Y vamos a recordar uno, el área de la base por la altura, ¿ya? Bueno, esto es muy fácil porque el área de la base, ¿qué es lo que es la base? Que puede ser la de arriba y la de abajo. Es un círculo. Como el área de la base es un círculo, el área de la base se calcula multiplicando pi por el radio, disculpen que haga tan feo la R, al cuadrado. El radio es la distancia que hay desde el centro, ¿cierto?, a uno de los puntos de la circunferencia. Me está quedando súper chueco, pero entiende lo que trato de decir, ¿no? Lo que es el radio, de recordar. Sí. Ya, disculpen que no manejo el mouse. Ahí, me hace falta un lápiz digital, ¿cierto? Bueno, ya ahí veré cómo consigo Ya. El diámetro es el trazo que va, y eso yo se los anoté en un apunte, que va desde un punto de la circunferencia, piensen en el suelo, que estoy en la circunferencia, en esa base, que va desde un punto, pasa por el centro, también les coloqué eso en el apunte, y llega al otro extremo. Eso se llama base. La base es igual a ¿cuántos radios? ¿Quién me dice eso? ¿Cuántos radios tiene la base? Tiene un diámetro. Eso se llama diámetro. El diámetro va desde un borde, pasa por el centro y llega al otro borde. Eso se llama diámetro. ¿Qué más se ve la de? No domino el mouse. ¿Quién me lo dice? ¿Cómo? ¿Cuántos 8 radios? centímetros o 4. ¿Cuántos radios? No dije cuánto mide, dije cuántos radios tiene el diámetro. Si el radio va desde el centro a un extremo
de la circunferencia. Y el diámetro va desde un extremo, pasa por el centro y llega al otro extremo. Ese es el diámetro. ¿Cuántos radios tiene el diámetro? En esta figura, no, en cualquier figura circular. ¿Cuántos radios? Tiene 2. Tiene 2, pues. Muy bien, Quijón. Entonces, en este caso yo tengo el radio, en esta figura. Ese radio vale 4 centímetros. Por lo tanto, el diámetro, ¿cuánto es? Automáticamente, 8. ¿cierto? Entonces, yo le calculo el área, y voy a borrar esta mitad, le calculo el área a la figura que está en el suelo, que es una circunferencia, le calculo el área, que es pi por r cuadrado, o sea, pi por el radio. ¿Y cuánto es el radio? 4. Voy a colocar ahí por 4 al cuadrado. Y eso me da, por potencia, que es lo que estamos viendo ahora, voy a escribir para acá al lado porque no me alcanza sería pi por 4 al cuadrado, y por potencia que vemos los días lunes, 4 al cuadrado es, de una materia que estamos viendo, el número. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? No me vayan a decir 8. No, es 4 por 4, o sea, muchas gracias por contestar, 16. Y ahí tengo el área de una base, ¿sí? Esa es una, la del suelo. Pero arriba tiene otra también, ¿o no? ¿Tiene otra circunferencia? Estoy calculando el área de las bases. ¿Pero tiene otra o no? Arriba, otra base. Claro que la tiene. Entonces, si una de abajo es 16 pi, entonces el área basal la tengo que multiplicar por 2 porque tiene tengo dos círculos que calcularle su área. Entonces, en el fondo, el área basal es 2 por 16, o sea, 32 pi. Y ahí tengo el área de las bases, que es la suma del área de abajo, que es 16 pi, más el área de arriba, que es otro círculo, 16 pi más 32. Y el área lateral, si ustedes cortaran, un dato que es válido para todos los cilindros rectos, si ustedes cortaran con una tijera el borde, si ustedes cortaran aquí el borde y abrieran esta figura, estoy hablando ahí, y cortaran aquí, ¿ah? Se forma un rectángulo. Les da un rectángulo, exactamente. Y por lo tanto, ese rectángulo es la parte del cuerpo del cilindro. Entonces, si le quiero calcular el área total a este cilindro, le calculo el área de las bases, la de arriba más la de abajo, que la tengo acá y la encierro, más, voy a colocar un más ahí, el área que va por el lado, por si quisiera llamarle lado, más el borde. El borde es un rectángulo, como dijo su compañero. Entonces le calculo el área del rectángulo, que es largo por alto, o sea, 30 por, ¿qué es el largo ahí? 30 por, ¿cuánto vale esto que estoy marcando ahí? 11. Por 5. ¿Y eso da? ¿Cuánto da esta área? El área del borde. Si un rectángulo da 150, ¿o no? Entonces ya tengo el área del borde. Yo le llamo borde porque está por los lados, que salió un rectángulo del lado, que es 150. ¿Ya? De hecho son 150 centímetros. ¿Estamos bien o no? ¿O estoy mal? ¿Alguien me va a corregir? ¿Nadie me va a corregir? ¿Está bien calcular 5 por 30? ¿Nadie me va a corregir? No es 5 por 30, pues muchacho. Es 5 por 3. ¿Y quién me podría decir por qué es 5 por 3? Porque la altura está en centímetros, por eso es importante colocar la medida. ¿Y el largo del rectángulo en qué está? ¿Está en centímetros? Fíjense, no está en centímetros, está en milímetros. Entonces, si el alto está en centímetros,
El largo lo tengo que dejar en centímetros también. 30 milímetros son 3 centímetros. Por lo tanto, el área de este rectángulo no es 5 por 30, es 5 por 3, que sería 15. Eso es lo que yo quería que me corrigieran, porque lo hice de adrede, para que se dieran cuenta del error que yo había escrito. Por lo tanto, ¿y por qué lo hice de adrede? Porque tienen que darse cuenta que ustedes tienen que pensar por sí mismos y rebatirle al profesor. Rebátale al profesor. Y cuando el profesor les diga, no, realmente está equivocado, claro, si el argumento no sirve, claro, ahí a lo mejor no tienen razón, pero ahora podrían haber tenido razón. Bien, entonces ahora calculé el área lateral más el área, perdón, el área que la desarmé de los bordes, del borde lo desarmé y me dio un rectángulo y calculé su área rectangular, 5 por 3 centímetros, ¿ya? Más el área de las bases, que son 2 circunferencias, ¿cierto? Y ahí tendría el área total. ¿Alguna duda? Por lo tanto, ¿cuánto es el área total de este? El área total, y le vamos a colocar T como le coloca el libro, es el área de las dos bases, 32 pi, más el área del rectángulo que es el borde, que nos dio 15. ¿Ok? ¿Me siguen o no? Y ahí calculé el área total Más o menos. de este cilindro. Entonces ahora les tocaría a ustedes. Recuerden que esta clase queda grabada para que la reciban. La envié por Papinota las clases anteriores. Esta también la voy a enviar por Papinota. ¿Me siguen? Entonces ustedes tienen que terminar esto porque lo estoy pidiendo y yo les dije, el ministerio me está pidiendo nota y va a llegar un momento y ya no puedo esperar más. ¿Ya? Bien. ¿Alguna inquietud, duda de esto? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Aquí tienen que calcular área, siempre área, ¿ven? El volumen es lo nuevo que tenemos que calcular, el volumen. ¿Ya? Que es lo que, ahí sí me lo pedía, ¿quién me lo pedía la clase pasada? Ah, me acordé, Emilia me hablaba de volumen. Bueno, el volumen es simple, ahí, ahora sí, pues Emilia, en el volumen se calcula área de la base por la altura. Ahí sí que es volumen, ¿ya? ¿Me siguen? Ahora sí, y creo que alguien lo dijo ahora, área de la base por la altura, porque eso es volumen, calcular el área de la base por la altura. ¿Ok? ¿Me siguen? Se ve la pantalla negra. ¿Y ahora? Ahora sí. Bien. Entonces, ustedes una figura la pueden desarmar. Fíjense esta caja. Esta caja ustedes la desarman. ¿Para qué se desarma una caja? O por ejemplo este dado, para calcular el área total de la caja o del prisma. Entonces ustedes suman el área de cada carita del prisma. Por ejemplo, este cubo, si yo lo desarmo, me queda una red. Eso se llama red. Cuando desarmé el cubo, me quedan puras figuras planas. Y ahí calculo el área de 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadrados. ¿Se fijan? Porque un cubo tiene 6 caras que son cuadrados. Esta caja, si yo la desarmara, esta caja, me van a quedar todas estas figuras planas. Esta. La colocan en colores para que vean que son distintas unas de otras, pero hay otras que son iguales. Entonces, ¿qué hago yo? Sumo el área de esta cara cuando lo separé en red, el prisma, y sumo sus áreas y ahí me da el área total. Es una forma de calcular áreas. Bien, así que hoy les voy a sumar